Que tú existas es un accidente. Si hace 500 millones de años, un camarón no se hubiera extinguido, no habría peces en la Tierra, no habría aves, no habría simios, y no existirías tú. Los científicos dicen que su extinción dio a los vertebrados la oportunidad de surgir. En otras palabras, que puedas estar ahí sentado, mirando tu celular, es porque aquel camarón murió. Pero lo más escalofriante es que su extinción le dio una oportunidad a la humanidad. Y hoy, los seres humanos vamos por el mismo camino que lo llevó a la extinción. Se trata del Anomalocaris. Pero si vivieras en el período cámbrico y escucharas ese nombre, solo tendrías una reacción: nadar por tu vida. ¿Qué tan poderoso era exactamente? Hace 500 millones de años, las criaturas en los océanos de la Tierra, en su mayoría, eran del tamaño de una uña. No tenían ojos, ni garras, ni caparazones. Todos sobrevivían absorbiendo los nutrientes del agua. Nadie se comía a nadie. El océano entero era un pacífico asilo de ancianos. Y entonces, apareció el Anomalocaris. Medía 2 metros de largo. Para aquella época, era como si un lobo feroz hubiera entrado en un corral de ovejas. A eso no se le podía llamar cazar. Era una masacre a otro nivel. Pero su tamaño no era lo más aterrador. En el año 2020, paleontólogos australianos desenterraron un fósil de la cabeza de un Anomalocaris, extremadamente bien conservado. Al escanearlo con un aparato de alta precisión, todos los presentes guardaron silencio. En cada uno de sus ojos se escondían 28.000 lentes individuales, dispuestos en una perfecta matriz hemisférica. ¿A qué me refiero? Piensa en la cámara del móvil que usas ahora. Con decenas de millones de píxeles ya tienes suficiente para presumir. Pero el Anomalocaris, hace 500 millones de años, ya había usado la evolución biológica para crear un par de cámaras gran angular de ultra alta definición. Y lo que es más aterrador, es que este par de ojos podía seguir objetivos en movimiento en múltiples direcciones al mismo tiempo, y además, calcular en tiempo real la velocidad y la distancia de sus presas. En aquella época, la mayoría de las criaturas eran ciegas, pero el Anomalocaris era como si tuviera activada la visión de todo el mapa. Si te escondías en una grieta, te veía. Si te enterrabas en el lodo, también te veía. El océano entero, a sus ojos, era como si tuviera un truco para verlo todo. Pero tener ojos no era suficiente. En el 2023, los científicos usaron una supercomputadora para simular los movimientos de caza del Anomalocaris. Y descubrieron un detalle escalofriante. Sus 2 apéndices frontales de caza, desde que se abrían hasta que se cerraban, todo el proceso solo tardaba 0.02 segundos. Tú, para parpadear una vez, necesitas 0.1 segundos. Es decir, antes de que pudieras reaccionar, él ya había completado 5 ataques mortales. En cada apéndice crecían 14 púas invertidas, como una trampa para osos diseñada con precisión. Una vez que la presa era atrapada, ya no podía escapar. En esa época, la criatura más dura era el Trilobites. Todo su cuerpo estaba cubierto por un exoesqueleto resistente. Era el guerrero acorazado de su tiempo. Pero cuando el Anomalocaris lo atrapaba, era como si tú aplastaras una patata frita. Crack, lo hacía polvo. Pero lo que realmente dejó atónitos a los paleontólogos no fue lo buen luchador que era el Anomalocaris, sino que, increíblemente, cazaba en grupo. En el 2021, el descubrimiento de fósiles en el yacimiento de Kaili, en Guizhou, China, volvió a cambiar por completo nuestra percepción sobre él. Varios fósiles de Anomalocaris estaban alineados en la misma capa y en la misma dirección. Esto indica que probablemente estaban organizados, llevando a cabo una cacería con división de tareas, contra un grupo de trilobites. Algunos se encargaban de arrearlos desde la periferia, otros bloqueaban los flancos, y otros más esperaban en la ruta por la que la presa debía pasar, encargados de dar el golpe de gracia final. Hace 500 millones de años, un simple camarón ya había aprendido la cooperación táctica. Tras la publicación de este hallazgo, el mundo de la paleontología estalló. Porque esto significaba que el Anomalocaris no solo era el primer superdepredador, sino que también podría ser, en la historia de la Tierra, el primer animal en aprender a trabajar en equipo. Imagina que eres un trilobites. A duras penas logras escapar de las fauces de un Anomalocaris. Tomas un respiro, y al darte la vuelta, hay otros 4 esperándote. La desesperación de ese momento es como la de un cordero que se encuentra con una manada de lobos. Puedes sentirla incluso 500 millones de años después. Y así, el Anomalocaris dominó los mares durante 30 millones de años. ¿Y qué significan 30 millones de años? La civilización humana, de principio a fin, apenas tiene 10.000 años. En 30 millones de años, el Anomalocaris convirtió todo el océano en su propio coto de caza. Pero entonces ocurrió algo aún más increíble. Su aparición cambió directamente el rumbo de la evolución en todo el planeta. Antes de la aparición del Anomalocaris, las criaturas del océano no tenían caparazones, ni garras, ni veneno. No tenían ningún tipo de arma, porque simplemente no las necesitaban. Bastaba con dejarse llevar y listo. Pero cuando llegó el Anomalocaris, les dejó claro algo a todos los seres vivos. Ustedes no están viviendo. Ustedes son comida. Y entonces, el océano entero estalló. Los trilobites desarrollaron desesperadamente caparazones duros. Los moluscos comenzaron a enterrarse en el fondo marino. Las esponjas aprendieron a secretar toxinas. Incluso las criaturas más perezosas comenzaron a armarse frenéticamente. Los científicos llaman a este fenómeno la explosión cámbrica. Pero, para decirlo claramente, fue la aparición de una sola especie, el Anomalocaris, la que obligó a todas las formas de vida del planeta
a subirse a la vía rápida de la evolución. Una sola criatura cambió el rumbo evolutivo de todo el planeta. Esto suena a ciencia ficción, pero es una historia que ocurrió de verdad. Y entonces, la historia dio un giro. Después de 30 millones de años de ser invencible, el Anomalocaris desapareció de repente del registro fósil, sin depredadores naturales, sin meteoritos, sin volcanes. Desapareció sin hacer ruido, como si nunca hubiera existido. La respuesta es tan irónica que te deja sin palabras. Hace 480 millones de años, el clima de la Tierra comenzó a cambiar drásticamente, la temperatura del mar bajó, el contenido de oxígeno disminuyó, y el agua se volvió cada vez más turbia, todo el ecosistema marino comenzó a reorganizarse. Aparecieron nuevos depredadores. Eran más pequeños, más rápidos, y consumían menos energía. Podían meterse en grietas de arrecifes donde el Anomalocaris no cabía, e incluso cazaban en grupo para abatir presas más grandes. Y en ese momento, todas esas características de élite del Anomalocaris revelaron un problema fatal. Sus 28.000 cristalinos no podían ver nada en las aguas turbias. Sus enormes apéndices de caza eran completamente inútiles en las estrechas grietas de los arrecifes. Su cuerpo de más de 1 metro de largo necesitaba comer cada día, 1/4 de su propio peso corporal solo para subsistir. Pero las presas eran cada vez más escasas. Y su cuerpo, simplemente, no podía encogerse. Cada una de las ventajas que lo hicieron invencible se volvieron en su contra tras el cambio del entorno, convirtiéndose en el peso que lo aplastó. No fue derrotado. Murió asfixiado por su propia perfección. En el año 2022, los científicos encontraron la pieza clave sobre el Anomalocaris. La última pieza del rompecabezas de su extinción. Su estrategia de reproducción había colapsado por completo. El Anomalocaris necesitaba una temperatura del agua específica para desovar. El cambio climático hizo que esta condición fuera cada vez más difícil de cumplir. La tasa de supervivencia de las crías se desplomó de un 70% a menos de un 15%. Aunque los Anomalocaris adultos aún podían cazar, la población ya no era sostenible. La última camada de Anomalocaris desapareció por completo hace 430 millones de años. Sin luchar, sin oponer resistencia. Simplemente se retiraron de la escena de la historia en silencio. Hoy en día, En los océanos aún viven decenas de parientes lejanos del Anomalocaris. La gamba mantis, las langostas, los cangrejos. Todos ellos heredaron la estructura artrópoda del Anomalocaris. Pero ninguno heredó su configuración extrema. Ellos eligieron el equilibrio. Tienen capacidad de ataque, pero sin ser extremistas. Tienen defensas, pero sin ser torpes. Pueden nadar rápido y también esconderse en las grietas de las rocas. Estas elecciones, que parecen mediocres, fueron las que les permitieron sobrevivir durante 500 millones de años. Sobrevivir hasta el día de hoy. Así que, la próxima vez que comas una langosta, recuerda una cosa. Esa que tienes en la boca es descendiente del primer superdepredador de la historia de la Tierra. Su ancestro alguna vez usó 28.000 lentes para observar todo el océano. Y ahora, tú te la comes bañada en salsa de ajo. Esto de la evolución, a veces parece un chiste. Tras la desaparición del Anomalocaris, el océano no se volvió más seguro. Simplemente, una nueva generación de asesinos tomó el relevo. Los peces surgieron, los tiburones dominaron, los vertebrados llegaron a tierra firme, los dinosaurios reinaron durante 160 millones de años, y luego, desaparecieron. Finalmente, los humanos llegaron a la cima de la cadena alimenticia. Cada nuevo dominador creía que, model, yo soy el fin. El Anomalocaris pensó lo mismo. El Dunkleosteus pensó lo mismo. Los dinosaurios pensaron lo mismo. Todos se equivocaron. A veces me pregunto, dentro de 500 millones de años, si todavía queda alguna criatura viva, ¿qué dirán cuando desentierren nuestros fósiles? Sobre la humanidad dirán, esta especie tardó miles de años en agotar todos los recursos del planeta. Y luego desapareció. Su extinción fue idéntica a la del Anomalocaris. Se especializaron hasta el extremo, y luego se extinguieron. La diferencia es que, el Anomalocaris no sabía lo que hacía, pero nosotros sí lo sabemos. Esta es la nota de despedida de un camarón de hace 500 millones de años, escrita para toda la gente de hoy.